como un cuadro de diálogo y bueno, le dan a aceptar. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Cómo les fue? ¿Qué les dio? ¿No les dio nada? ¿Murieron? ¿Qué sucedió con este ejercicio? Wow. No me asusten. Pueden decir, no, pues lo intenté hacer, pero no me dio, no pasa nada. No, profe, yo creo que la verdad, como estábamos en el proceso del cambio de profesor y todas esas cosas, no estábamos pendientes del ejercicio. Nosotros hicimos anteriormente un ejercicio antes de este, en el que sí nos puso en grupo como a resolverlo, Ujú. pero yo creo que este, no sé, de pronto algún compañero si lo tenga. Yo creo que lo mejor sería como que nos explicaras con ejemplos para saber cómo funciona tu metodología y todo eso. Ok, muchachos, entonces voy a comenzar a explicar. Listo. Entonces, vamos a comenzar a hacer este ejercicio que es pues, un programa que recibe una N y en base a esa N, bueno, se realizan unos cálculos, hay unos iteradores y bueno. Entonces, vamos a calcular, esperen un segundo, vamos a calcular, a ver mi tableta, un segundito muchachos, se ve que se me desconectó, a ver. A ver. Ah, es que no está bien puesto, pues obvio, no va a dar. Un momento que. ¿Por qué no mete? A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ¿será que hay, no? Chance. Listo, ahí ya. Bueno, muchachos, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar por este de acá. Entonces, yo les hago una pregunta. Que se ejecute el hecho S igual a 0 depende del valor de n que ustedes ingresan acá. Si yo metería un 10, un 100, un 1000 y así, cada vez que lo No, llame, profesor, al final el costo de eso, igual también del I igual a uno, sería costo uno, ¿no? Porque eso se costo ejecuta 1. una vez. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es costo 1? Como ustedes pueden ver, esto no depende de ninguna manera de la entrada del algoritmo. Cosa diferente es con la línea 3, porque con la línea 3 dice, mientras i sea menor o igual que n. Ya es distinto y depende del valor de n inicial. Entonces, por esa razón, el costo es 1. Muy bien. Ahora vamos con la línea 3. Entonces, vamos a estudiar la línea 3 de la siguiente manera. Entonces, tenemos que el valor de i arranca en 1, ¿correcto? Y ese es el valor inicial. ¿Qué pasa con el i a medida que el algoritmo avanza? ¿Qué sucede con el i? Hace unas operaciones, ¿correcto? Hace unas operaciones acá. Pero ¿qué pasa con ese valor de i a medida que el while itera? ¿Qué va sucediendo? Se incrementa uno. Va aumentando. Va aumentando. Eso es lo que nos interesa ver. En los ciclos while, recuerden que hay una condición inicial y paulatinamente, cuando el while va iterando, vamos acercándonos poco a poco a una condición que esto se nos vuelva falso, con la idea de que el ciclo termine. Entonces, vamos a ver el valor de i. Entonces, el valor de i arranca en 1, luego en la siguiente iteración es 2, luego en la siguiente iteración es 3, luego en la siguiente iteración es 4, y así, ¿hasta cuándo? Entonces, vamos a ver que tiene que suceder que esta condición se nos vuelva falsa para que el while termine. Entonces, ¿cómo sucede eso? La primera condición, 1 es menor o igual que n, supongamos un n grande, un valor de n grande. Entonces, sí, esto es verdadero. 2 es menor o igual que n, sí. 3 es menor o igual que n, sí. 4 es menor o igual que n, sí. Y así hasta cuándo continuaría. ¿Hasta qué punto continuaría eso? Hasta que tome el valor de n. más uno, ¿no? Veamos, esto sigue avanzando, entonces sería n, ¿correcto? Y yo les hago una pregunta a ustedes. Él va a hacer la validación. ¿N es menor o igual que n? ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, en la siguiente iteración, el valor de n, vamos a sumarle. Si vale n, entonces le vamos a sumar 1.
Entonces el siguiente valor sería n más 1, ¿correcto? ¿Y qué sucede acá? Si ustedes pueden ver, cuando yo ya hago la pregunta, hey, n más 1 es menor o igual que n, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué sucede en ese caso? Esto es falso, ¿no? Por lo tanto, el while se rompe. Recuerden que el while se repite hasta que la condición sea falsa. Ahora bien, ¿cuántas pasos, cuántas comparaciones se hicieron acá? Si ustedes pueden ver, aquí se hizo una comparación, aquí se hizo la segunda comparación, la tercera comparación, la cuarta comparación. ¿Empiezan a ver algún patrón allí con respecto al número de la comparación? ¿El número de la comparación? ¿Ven algún patrón? Que aumenta hasta que llegue el valor de n más 1. El valor de n más 1, correcto. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces se hace esta pregunta? Y menor o igual que n. ¿Cuántas veces se pregunta? N más 1. N más 1 veces. También hay otra forma de sacarlo, es mirando el inicial y el final. ¿Cómo lo sacan? Cogen el final, n más 1, le restan el inicial y deben sumarle 1 porque está considerando ambos extremos. Como ambos extremos están incluidos, o sea, el i toma los valores de ambos extremos, le suman 1. Entonces, al usar ustedes esto, pues n más 1 menos 1 más 1, pues esto se cancela y nos queda n más 1. Miren que nos dio exactamente lo mismo. Es una manera de hacerlo. Ahora, muy bien. Lo que está dentro del while se va a hacer tantas veces menos la comparación de salida. ¿Cómo así que la comparación de salida? La comparación de salida es aquella cuando el sistema se nos vuelve falso. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuántas veces se haría la línea 4? N veces. N veces. En consecuencia, la línea 5 se va a hacer también N veces. Ahora, muy bien. Tenemos un while interno, ¿correcto? Tenemos un while interno que va de la siguiente manera. Bien. Entonces, vamos a considerar todo este bloque solito, ¿listo? Vamos a considerar todo este bloque. Pero este bloque tiene una característica. ¿Qué ven ustedes allí? Este señor de aquí, ¿de qué depende? El J. ¿Listo? El J empieza en 1, ¿correcto? Siempre va a comenzar en 1. Pero ¿cuándo va a terminar el J? ¿De quién depende dónde termina el J? Depende de i, no de n, sino de i. Depende de i. Entonces aquí es cuando ya se pone interesante. Entonces vamos a... Uy, perdón. Se me quedó pegada y vamos a ver. Me quedó pegada... Definitivamente eso no quiere que le dé clase hoy a ustedes. ¿What? Esperen un segundo, tengo un problema con el teclado. A ver. Ay, por Dios. Un momento, muchachos. Se quedó tecla, justamente esta tecla. ¿Ve? Vamos a ver. Sí, tengo un problema técnico. Un segundo. No, tranquilo, profe, vamos a ver. Siempre pasa. Solo hace quedar mal a uno. Vamos a ver. Si no, pues boto el teclado a la zona. Mentiras. What? Un momento, voy a tener esta tecla. Vamos a ver. Se queda pegada la tecla B. Creo que es un problema ya del sistema operativo. Bueno, no importa. Entonces, bueno, por acá no lo puedo buscar. Entonces, pues como a mí no me gusta rendirme, entonces vamos a copiar este código. Y lo que iba a hacer era copiarlo y pegarlo. Entonces, while. Entonces tenemos, mientras J sea menor que I, J es igual a 1, ¿no? ¿Correcto? J es igual a 1. Entonces, él hace algunas cosas, no me interesa, y el cambio de J es igual a J más 1, ¿vale? Listo. Y ahí no hace nada más. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar eso. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta, ¿cuáles son los valores que toma I dentro del ciclo? ¿Desde dónde va y a dónde termina dentro del ciclo? De 1 hasta n. De 1 hasta n, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer una pequeña tablita. Entonces, I vale 1, vale 2, vale 3,
vale 4, vale 5, vale 6 y él termina en n, ¿correcto? Voy a hacer una pequeña tablita. Entonces, bueno, coloquémoslo acá bien organizado. Coloquémoslo acá bien organizado. Si no entienden algo, pues me dicen, muchachos, no pasa nada. Entonces, hasta n. Acá. Y, bueno, tenemos el valor de i acá. Eso es el valor de i cada vez que el j inicia. Muy bien, entonces, acá, entonces j va a arrancar siempre desde 1. Entonces voy a colocar acá los valores de j, ¿correcto? Voy a colocar acá los valores de j. Entonces, voy a ponerlos en color verdecito. Entonces, ¿qué valores de j va a tomar desde que j igual a 1 hasta j menor o igual que i? ¿Cuáles serían los valores de j en este primer caso? ¿Qué tomaría? Solo 1 y 2 para la parada. Y 2 para la parada, correcto. Muy bien. Cuando es acá 2, va a tomar 1, 2 y 3. Recuerden la condición. J menor o igual que i, ¿no? J menor o igual que i. Entonces, sí, tenemos que contar una más para la salida. Luego tenemos 1, 2, 3, 4. Luego acá 1, 2, 3, 4, 5. Luego acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre lleva uno más. Y acá pues 1, 2, 3, n y finalmente n más 1. ¿Correcto? ¿Estamos allí, muchachos? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Vale. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Digamos que acá no es tan directo decir, no, pues el j siempre va a durar n sin importar el i. No. Aquí ya depende del valor de i. Entonces, vamos a llevar el número de iteraciones de j en términos de i. ¿Ustedes, con lo que yo he pintado, encuentran algún patrón que diga el número de veces que se hace esta comparación con respecto al valor de i? ¿Ustedes qué Sería piensan? I más 1, ¿no? I más 1, correcto. Si ustedes ven, todo esto va a quedar siempre como i más 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, ya llegamos a ese punto. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo nosotros podemos llegar a un valor final del número de veces que se va a hacer esta verificación. J menor o igual que I. Eso nos va a llevar a una sumatoria, pero tranquilos, eso lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, yo sé, muchachos, que el número de veces acá va a ser 2, miren acá, luego acá voy a sumar, aquí se hace 3 veces, aquí se hace 4 veces, aquí se hace, miren, 5 veces, aquí se va a hacer 6 veces, y miren, más hasta n más 1, ¿correcto? Este es el número de veces que se hace. Y esto es con respecto al valor de i. Aquí i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4, 5 y i vale n. Entonces, muchachos, yo puedo llevar, este es el índice i. El índice i en este caso va a ser 1, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3, aquí va a ser 4, aquí va a ser 5 y aquí va a ser n. Entonces, ¿por qué lo expreso como una sumatoria? Porque cuando i es igual a 1, lo vamos a hacer 2 veces. Cuando i vale 2, vamos a hacer esa verificación 3 veces. Cuando i vale 3, vamos a hacer esa verificación 4 veces. En el valor final de i, que vale n, vamos a hacer esa verificación n más 1 veces. Entonces, utilizando esas poderosas herramientas que nos regalan las matemáticas discretas, voy a abstraerlo de la siguiente manera. Entonces, esto me va a quedar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿de qué? De i más 1. Observemos. ¿Cómo podemos saber si esta sumatoria representa esta suma? Lo que podemos hacer es expandir la sumatoria. Si expandimos la sumatoria, ustedes van a encontrar, muchachos, lo siguiente. Cuando i vale 1, ¿cuánto sería acá? Sería 2 más el siguiente índice. Cuando i vale 2, entonces 2 más 1 vale 3. En el siguiente, cuando i vale 3, entonces sería 3 más 1 vale
4. Y finalmente, cuando tenemos el valor de n, entonces valdría n más 1. Miren que esta suma, yo la represento, esta sumatoria me representa esta suma de acá. O sea, ¿para qué quiero hacer eso? Con el objetivo de encontrar un valor en términos de n, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Por eso es muy importante que ustedes tabulen las relaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por acá, ustedes recuerdan, muchachos, ustedes recuerdan de matemáticas discretas cuando, no sé si recuerdan las sumatorias, las formas cerradas, no sé si lo recuerdan. Las formas cerradas. Como para actualizarlo. Sí, pero ese tema lo tocamos un poquito también con el profesor. De discretas. Ah, champ. Bueno, Sí. no importa, no importa. Entonces, cuando tenemos esta sumatoria, esto se puede resolver directamente. De hecho, un gran científico, Gauss, lo resolvió a los 6 años. Yo ahorita, como no puedo grabar eso, obviamente por razones de... ¿Ves que no puedo mostrar eso en la grabación? Yo ahorita les muestro cómo él resolvió esto. Lo que les puedo decir es que esta forma de sumatoria tiene la forma n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Esta sumatoria se resuelve así. ¿Cómo? Que me dice, pero ¿usted qué está diciendo ahí? Básicamente yo le puedo decir, súmeme los números del 1 hasta el 1000. ¿Sí? De 1 en 1. 1 más 2 más 3 más 4 más, hasta más 1000. Y quiero que me dé un resultado. Si uno no conoce las sumatorias, pues uno sencillamente diría, no, pues yo empiezo a sumar. No, que 1 más 2, que da 3. Luego 3 más 3, 6. Luego 6 más 4, 10. Luego 6 más 5, 10, perdón, 10 más 5, 15 y así. Sigo hasta 1000. Bueno, puedo hacerlo y me demoraré mucho, pero bueno. Resulta que Euler encontró que esto era 1000, es que Euler, Gauss, perdón, 1000 por 1001 dividido 2. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo resolvió. Entonces, esto se puede extraer como las sumas desde hasta n, cualquier valor, siempre y cuando n sea mayor o igual que 1. Entonces, esto es lo que llega a esta forma. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a borrar esto. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, n más 1 sobre 2. Y hay otra formulita que es la sumatoria desde e igual a 1 hasta n de un valor constante. ¿Sí? Un valor constante puede ser cualquier número, que no depende de i. ¿Sí? Aquí la variable es i, entonces esa es la que manejamos. Cualquier cosa distinta que i se considera una constante, un valor cualquiera. Entonces, la solución es c por n, ¿correcto? Y ahora bien, muchachos, como esto es unas sumas, todo esto son sumas, yo puedo hacer la siguiente álgebra. Yo puedo separar esta sumatoria de la siguiente manera, como sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de ¿quién? De 1. Entonces yo les hago una pregunta. Ya hice ese álgebra allí. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es posible que yo pueda ya resolver directamente esto? ¿O ustedes qué piensan? Con lo que les acabo de explicar. ¿Lo podré resolver directamente? ¿O me faltará algo? ¿Ustedes qué piensan? Sería reemplazarlo, ¿no? Uh-huh. Ya con lo que habías dicho ahorita. Uh-huh. Sí, exactamente. De acuerdo a eso, ¿cuánto me daría en total esto? Resolviendo esta primera. ¿Qué me da esta primera? Según lo que acabo de explicar. N por n más 1 sobre 2. Exactamente. Y más, ¿cuánto le sumaría? N. N, ¿no? En este caso, muchachos, C es igual a 1. ¿Listo? Simplemente reemplacen C por 1. A esto se le conocen como las formas cerradas. Esto, digamos, yo les puedo dejar un pequeño video donde yo las explico, pues si ustedes lo desean ver, permítanme, a ver si no me aparece la B, muchachos, no, que usted no quiere que doy clase, pero no, de malas. Entonces, acá, veamos, uy, bueno, ahí. Me va a tocar ahorita reiniciar, ahorita un pequeño descanso, pero con la idea de reiniciar el PC. Lo que pasa es que este es Windows 11 y pues bueno, es un beta, ¿no? Es normal que pasen esas cosas.
Entonces, muchachos, uno de los cursos que más me encantan a mí es este cursito, Matemáticas Discretas 1. Entonces, de pronto, si tienen dudas sobre eso, con mucho gusto yo las puedo solucionar y les invito a que ustedes, por acá, sucesiones y sumatorias, serían esta clase 9, donde yo explico de dónde viene pues toda esta parte de las sucesiones, de las sumatorias. Por acá hablo de las formas cerradas. Por acá hablo de las formas cerradas. Listo, las explico. De pronto, si tienen alguna duda, sería bueno. Bueno, pueden complementar con este material y con mucho gusto yo les explico. No hay ningún problema, ¿listo, muchachos? Para que no se sientan anodados con eso. O sea, cuentan con el material de apoyo, pues en la universidad, pues yo también, los cursos que más me gustan es la matemática discreta. Entonces, bueno, espero les sirva de apoyo y espero me entiendan, que también es importante. Entonces, bien, muchachos. Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, pues nosotros somos personas perezosas, entonces n por n más 1 sobre 2, esto es como tener n cuadrado más n sobre 2 y esta vaina le voy a hacer una transformación perezosa. Esto es lo mismo que tener 2 sobre 2, pues eso 2 sobre 2 da 1 y al tener la misma fracción nos podemos sumar. Entonces, ay no, esto no se, esperen, esto no se deja querer. A ver. Aquí voy. N sobre N sobre 2 más 1, ¿correcto? Y este sería la solución de esto. ¿Listo? Entonces sería N cuadrado más N. Y es que más 1, muchachos, ¿ah? No, voy a tener que renunciar. Más 2. Y pues ya. Entonces, N cuadrado más N más 2. Entonces, aquí, según esto, muchachos, no me cabe. Entonces, esperen, muevo acá. N cuadrado más N más 2 sobre 2. Listo, muchachos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría con las líneas 7 y 8? ¿Ustedes qué cambiarían? Con la línea 7 y 8. ¿Qué cambiaría con respecto a esto con la línea 7 y 8? Sería solo n cuadrado más n sobre 2. N cuadrado más N sobre 2. Sí, es correcto. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis, ¿listo? Vamos a hacer el análisis. Voy a resaltar los que son válidos. Entonces, ¿cuáles son los que son válidos? En el caso es este, o sea, cuando entra. Recuerden que el último es la comparación de salida. Entonces, miren, estos que estoy señalando con morado son los válidos. Pero yo lo hago más bonito. Puedo hacerlo más bonito. Entonces, acá tengo estos son los válidos. Entonces, contando los válidos, entonces, muchachos, ¿cuál sería la relación entre I y el número de veces que entra al ciclo? ¿Cuál sería la relación entre... ¿Cuántas veces lo haría aquí? Una vez. Aquí, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y n veces. ¿Cuál sería la relación en este caso? Este es incluyendo la comparación. ¿Cuánto sería sin incluir incluyendo el de salida? Incluyendo y más 1 y sin incluirlo solo i. Solo I, exactamente. Entonces, el análisis se me reduce solamente a la sumatoria de I. O sea, sería, esperen, yo amplío esto. Solamente se me... Uy, esperen. Esto es control D. Listo. Entonces, solamente me quedaría la sumatoria de I únicamente, desde I igual a 1 hasta N, y con la fórmula cerrada que yo les mostré para resolver esta sumatoria directamente, entonces sería N por N más 1 sobre 2. Por esa razón, es N por N más 1 sobre 2, y este sería N por N más 1 sobre 2. Hay una anotación que yo hago, y es muchas veces el estudiante se confía, de que como aquí lo hace una vez menos, entonces cogen esto y le restan 1. Y resulta pues que no es así. Tienen que analizar que esta fórmula ya es dependiendo pues de lo que itera el externo y lo que itera el interno. No es tan directo pues como era en el ejemplo anterior que bastaba con multiplicar y nos daba en términos de n cuadrado directamente.
Muy bien, muchachos. De acuerdo a esto, ¿cuánto nos valdría la línea 9 en línea es? De N. acuerdo. N, ¿no? Entonces, ¿qué nos resta hacer? Pues sumar. Entonces sería 1 más 1 más n más 1 más n más n más... Uy, muchachos, esto está... Yo voy a ponerlo n cuadrado más n más 2 sobre 2 más 2 veces n por n más 1. O sea que si sumo estos 2 veces, pues da n por n más 1 más n. Y bueno, y podemos reducir si queremos. Entonces, esa sería la complejidad de ese algoritmo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha consultado, por ejemplo, la documentación de algún algoritmo? Por ejemplo, en Java, por ejemplo, consultar la complejidad, por ejemplo, del ordenamiento. No, usted va a hacer un sort de un arreglo. Y ahí, nunca han consultado de pronto en una API lo que los ofrece una librería en términos de complejidad, de cuánto se puede demorar, o todavía no lo han hecho. No, profe. Listo, no problema. No, profe. Listo, no se preocupen. Entonces, vamos a eso. Entonces, muchachones, esperen. Cuando yo consulto un API, esperen un segundito, cuando yo consulto un API, ay, un segundito que es que el gato está molestando. Entonces, cuando consulto acá, no así. ¿Ustedes qué harían en este, si un teclado le empieza a molestar así, ustedes qué harían? Reiniciar el PC. Reiniciar, profe. Reiniciar, pero no voy a reiniciar hasta el descanso. Nah. No voy a reiniciar hasta el descanso. Desconecta el teclado y vuélvalo a conectar. Sí, eso voy. Realmente No, profe, ¿cómo lo Profe, es que descanso? Windows 11 todavía no está listo. Póngalo en arroz, profe. ¿Cómo? Póngalo en arroz. Este me pasa por usar un sistema operativo que está en prueba, ¿no? Windows 11 todavía no está listo, profe. Déjelo terminar. ¿Será que desconecté el teclado? No, No, desconecté ya el aunque mouse. Espera un segundo, muchachos. Ay. Listo, este es el teclado y voy a conectarlo de nuevo. Vamos a ver si así da. Vamos a ver. A ver. Ah, pero es bacán usarlo. Sí, profe, pero las betas y alfas siempre tienen fallas. Y eso que hoy hubo una actualización, que fue lo más tenaz. Bueno, eso me pasa a mí por Romoso. A ver, ya estoy conectando, vamos a ver si no muero de nuevo. A ver, este USB. Chanfle. Listo, y conecto el mouse. Acá. Este USB. ¿Dónde estará el otro? HDMI. Aquí está. Ah, están arriba, yo tan bobito. Listo, vamos a ver. Sí, ya puedo trabajar. Listo, vamos a ver. Pero ¿ustedes no la han probado la beta o no? La de Windows. No, profe, todavía no. No, profe, ya toca No, reiniciar profe. eso. Hasta Por que ese nos haga mismo tipo de oficial. cosas. Hasta que lo deje dar clase, profe. No, muchachos. Bueno, ya les estaba viendo eso. Entonces, voy a hacer un pequeño truco publicitario. Entonces, muchachos, listo. Antes de continuar, ¿entendieron el proceso? Sí, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el proceso? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Entonces, como con los poderes que ustedes me atribuyeron, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ya que no puedo escribir. Entonces, vamos a hacer este programita. Vamos a hacer def, una función, llamémosle función maléfica, no mentira, función n. Entonces, de esta función vamos a hacer lo siguiente. Entonces, arranca i igual a 3, j igual a 4. ¿Sí? Ya la vida no es tan sencilla. ¿Sí? Ya no es tan sencilla. Entonces, while, observen esto, mientras i sea menor que n,
¿Listo? Entonces haga J igual a I. ¿Sí o no? Igual. Aquí tengo J menor o igual que N. ¿Sí? No, pongámosle veneno, pongámosle veneno. Yes. 2N. 2 por N. ¿Sí o no? Y por acá vamos a hacer J más igual 1, o sea, le incrementa 1, y por acá vamos a hacer I más igual 1. ¿Qué tal ven este código interesante? ¿Qué tal lo ven? Profe, es casi lo No mismo que le el otro, falta pero le puso algo al cucharitas primero. allí. Ajá, exactamente. Entonces, practíquenlo mientras yo soluciono el problema técnico. Creo que consiste en azotar teclado y demás. Mentiras. O como ¿qué hace un buen ingeniero de sistemas cuando tiene estos problemas? Reiniciarlo. Reinicia. Reiniciarlo, exactamente. Entonces, muchachos, hagan mientras tanto. Yo voy a cortar aquí la grabación para que no nos queden videos tan extensos, ¿vale? La idea es que les queden unos videos acá. El video va a incluir, pues, el problema que tuvo el docente con